Andes. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el canciller Ricardo Patiño. Nos encontramos justamente aquí en la sede de UNASUR de Quito, en este encuentro de CELAC, que será previo a lo que va a significar esta gran cita mundial en París COP21, en donde Ecuador, como presidente pro tempore de CELAC, tendrá que dar a conocer su punto de vista, fruto justamente de este consenso y de estos entendimientos que tienen que darse ya enseguida. Canciller, como siempre, bienvenido a la Agencia Andes. Gracias, qué gusto de estar con ustedes, de informar a nuestro pueblo sobre esta discusión que no es una discusión regional, no es una discusión internacional, es una discusión planetaria. Es una discusión acerca de si vamos a tener planeta después de 50 o 100 años o si no vamos a tener Usted dijo planeta. que es la última oportunidad para salvar la civilización. Sí, es realmente, y aquí se habla con mucha seriedad y con información científica. El planeta ha vivido muchos miles de años sin el ser humano. El ser humano, lamentablemente, por su avaricia, por sus excesos en el desarrollo capitalista y también, incluso en la época del socialismo real, se despreocupó de la naturaleza y la sobreexplotó. Hay un punto que se llama de no retorno. Los científicos nos han advertido de que si seguimos calentando la temperatura, se comienzan a provocar los efectos dañinos, la eliminación, la terminación de las cumbres perpetuas, el deshielo de la Antártida, etc. Y estamos hablando a mediano plazo, 10 a 15 años. Estamos hablando de poco tiempo. Esto podría suceder y habrá un punto en que ya no podemos regresar, ya no hay retorno. Por ello, tenemos que tomar decisiones inmediatas y decisiones obligatorias. Hay algunos países que insisten en que no, que debe ser voluntario. No podemos voluntariamente ver si sostenemos al mundo en pie. Tenemos la obligación de hacerlo. Ya no importa si uno es de izquierda o de derecha, si es capitalista o socialista o lo que sea. Todos aquí zozobraremos si es que la temperatura sigue creciendo. Y con las actuales ofertas que los países han hecho para disminuir su nivel de contaminación, que no son las mejores, por supuesto, ya llegaríamos a aumentar la temperatura en unos cuantos años más a 3 grados centígrados, o sea, aumentaría la temperatura, con lo cual estamos prácticamente liquidados. Muchos países desaparecerían, especialmente los países insulares del Caribe. Ahora, canciller, ¿cuáles son los puntos básicos de acuerdo que ya existen en CELAC? Bueno, prácticamente en todos los puntos estamos nosotros de acuerdo. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la decisión de exigir que haya un compromiso no voluntario, sino obligatorio, o que, lo que se llama jurídicamente vinculante entre todos los países del mundo para disminuir el nivel de contaminación. De tal manera que no lleguemos nunca a 2 grados centígrados, sino que no aumente la temperatura 2 grados centígrados más de los que tenemos ahora. Y eso es un acuerdo que tenemos entre nosotros. A nivel de CELAC, pero las CELAC, grandes potencias todavía no se han Ese es el pronunciado. problema, porque ellos son los grandes contaminadores. Todo CELAC apenas contamina el 9%. Todos los otros son los grandes contaminadores y ellos no asumen todavía un compromiso de esa naturaleza. ¿Qué otro elemento en común? El otro elemento importante es el financiamiento para la adaptación climática y para la mitigación climática. Eso también es fundamental, estamos conversando sobre eso. La idea es de que los que han contaminado, históricamente han acumulado esa contaminación, sean los principales contribuyentes para que todos los países, y especialmente los países menos desarrollados, que es en donde está la mayor parte de la biodiversidad, del agua, de los bosques, etcétera, podamos seguirlo protegiendo. Es necesario que haya esto y que haya también, en eso hemos insistido y estamos todos de acuerdo, en que haya una transferencia de la tecnología para hacer la adaptación, la mitigación y la energía limpia. Eso lo dijo Argentina recién, que es una propuesta ecuatoriana que ellos lo acogen de manera inmediata. Así es, eso es un elemento también importante. Otro elemento que forma parte de la posición que el Ecuador ha mantenido y que todavía no lo puedo decir porque no ha terminado justamente de afinar la declaración, pero es el tema que tiene que ver con emisiones netas evitadas. Porque actualmente en el mundo hay una compensación que se da a los países que limpian lo que está contaminado. Y el presidente Correa hizo un planteamiento desde hace algún tiempo que se denomina N, que es emisiones netas evitadas. Esto es, que si yo como país protejo, cuido
en vez de ensuciar para después limpiar, también esos países puedan ser compensados para que puedan seguir haciendo ese cuidado ambiental. Entonces, no solamente que se compense a los países que limpian lo deforestado, que limpian lo contaminado, sino también a los países que demuestran que con una acción clara, consciente, una política específica que además cuesta, no solamente por el efectivo que tienen que gastar, sino por el costo de oportunidad de no poder disfrutar de los beneficios, de los bienes que la naturaleza tiene, esos países también se han compensado. Esto es lo que se denomina emisiones netas evitadas, demostrar que estamos cuidando el ambiente y que también haya compensación para eso. Esto está discutiéndose, pero en principio hay una idea favorable respecto a eso. Ahora, entonces, canciller, este tema no solamente es ambiental, ya rebasó lo ambiental, es un tema político, es un tema económico mundial, pero ¿qué seguridad tendremos los seres humanos de que en París existe esa conciencia? Lamentablemente no podemos tener seguridad y lamentablemente, hay que decirlo, no somos muy optimistas. Esto viene discutiendo desde hace mucho tiempo. En Durban, hace 5 años, nosotros estuvimos en esta discusión. Se planteó justamente el inicio de las negociaciones hasta París, que es la reunión que se producirá después de pocas semanas. Y lamentablemente, después de esos 5 años, las ofertas, los compromisos fundamentales de los países mayormente contaminadores no se concretan. Y ellos quieren seguir, están hablando de una serie de palabras bonitas, pero que no son de cumplimiento obligatorio. Y dicen que hay que trabajar para ser eficaz. Una declaración de principios. Sí, pero esos son elementos que no resuelven finalmente el problema. Los científicos nos siguen alertando, cada vez nos vuelven a decir, siguen y siguen aumentando el nivel de contaminación. Entonces el mercado sigue mandando. Lamentablemente el mercado, el deseo de acumular riquezas, el deseo de tener mejores números, es lo que mueve a la sociedad. Lamentablemente es lo que presiona a los gobiernos. Ese es un problema serio. Es, como tú decías, un problema de poder. O sea, quienes tienen el poder económico, que también acumulan el poder político, hacen que sus representantes en los gobiernos vayan a evitar que haya compromisos, porque asumir compromisos significa, en lo concreto, que una fábrica, por ejemplo, tenga que necesariamente invertir mucho más para limpiar, digamos, lo que contamina o para contaminar menos. Y entonces, como invertir mucho más le puede significar disminuir su rendimiento, y con disminuir su rendimiento y el otro competidor le puede ganar, entonces dicen, no, nosotros no nos queremos comprometer. Y finalmente es el poder económico de las grandes empresas transnacionales normalmente el que incide, el que domina las decisiones políticas de los representantes de los países desarrollados y hace que ellos no asuman esos compromisos. Mientras no lo hagan y sigamos contaminando, lamentablemente podemos llevar al planeta Tierra a un precipicio del que no podemos nosotros en ningún caso volver. Finalmente, canciller, en otro contexto, sobre el viaje que va a hacer el presidente el próximo domingo, ¿qué detalles, qué novedades, qué encuentros va a tener allá? Bueno, el presidente va a reunirse con algunos de los jefes de Estado de los países asiáticos. Recordemos que es una cumbre que se llama ASPA, América del Sur, países árabes. Se va a reunir con algunos jefes de Estado y va a tratarse una serie de temas. En primer lugar, sobre la cooperación entre las dos regiones, Sudamérica y los países árabes, pero también va a conversarse sobre los temas que tienen que ver con el mercado petrolero. Estamos muy preocupados porque se ha mantenido lo que era una proyección, los precios del petróleo muy abajo. Esto ha hecho que muchos negocios petroleros tengan que eliminarse y también que se afecten muy seriamente, muy grandemente las finanzas y digamos, las cuentas externas de muchos países. Incluso países tan ricos económicamente como Arabia Saudita ha disminuido en una cantidad impresionante el nivel de sus reservas internacionales y algunos otros países. Nos afecta a todos finalmente. Y este hecho de que haya unos cambios tan bruscos de los precios del petróleo finalmente produce problemas a toda la sociedad, a toda la humanidad. Por ello, el presidente Correa tendrá oportunidad de conversar con sus colegas sobre este tema, a ver de qué manera es posible trabajar para alcanzar niveles de precios de petróleo que sean relativamente predecibles, que se pueda contar con una planificación respecto. Pero de manera inmediata.
Es decir, no se puede seguir esperando más. Eso va a depender de la voluntad de todos. Es un poco difícil. Muchos de los países que estarán en el ASPA son países de la OPEP, como nosotros, y se conversará con ellos sobre el tema, ¿no? Pero lo único que puedo adelantar es que este será un tema también de la conversación entre el presidente Correa y los demás jefes de Estado, y se conversará también algunas cosas interesantes sobre relaciones culturales entre nuestros países, que también es necesario trabajarlos porque hay demasiada xenofobia, demasiado, digamos, las películas y la información de los medios de comunicación provocan como una situación de enfrentamiento cultural. ¿Y se buscará financiamiento también? Bueno, es posible también conversar sobre eso, ¿no? Porque el Ecuador ha tenido durante este año algunas dificultades, todos lo conocemos por la caída del precio del petróleo, y seguramente eso se mantendrá durante por lo menos el primer semestre del próximo año, pero como es una situación que esperamos que pueda solucionarse, digamos, en el mediano plazo, tenemos que buscar la manera de financiar, entre tanto, el sector externo de nuestro país. Gracias, canciller, como siempre. Gracias a ti, Carlos. Muy gentil al canciller Ricardo Patiño. Nos ha atendido acá a la agencia Andes para conversar sobre lo que se está discutiendo en este momento en CELAC y cuál será la propuesta de justamente este organismo en París.